Buenas noches, queridos amigos de lo inexplicable. Soy yo otra vez, su viejo narrador de historias que harán que se te congele la sangre. Esta noche les traigo un relato que me ha quitado el sueño durante semanas. Un relato que desafía toda lógica, toda razón, y que me ha hecho cuestionar lo que creemos saber sobre la vida y la muerte. Imaginen por un momento que están atrapados. No en una habitación, no en un edificio. Imaginen estar atrapados en el propio destino, viendo cómo la muerte se acerca inexorablemente hacia ustedes y hacia todos los que aman. Sin salida. Sin opciones. Sin esperanza. Ahora imaginen que existe algo, un secreto tan antiguo como la humanidad misma, capaz de romper las cadenas del destino. Lo que están a punto de escuchar sucedió realmente. Los nombres han sido cambiados, algunos detalles alterados para proteger a quienes vivieron esta pesadilla, pero la esencia, lo verdaderamente aterrador, permanece intacto. Esta es la historia de la familia Mendoza, y de cómo un secreto transmitido a través de generaciones se convirtió en su única salvación cuando la muerte ya había extendido su mano fría sobre ellos. Apaguen las luces. Acomódense en sus asientos. Y por favor, quédense conmigo hasta el final, porque les aseguro que lo que están por descubrir cambiará la forma en que ven el mundo. Comencemos. La casa en el valle. Era octubre de 1987 cuando los Mendoza se mudaron a aquella casa en el Valle de San Cristóbal, un lugar remoto en las montañas donde la niebla se arrastra como serpientes entre los árboles centenarios. Eduardo Mendoza, el patriarca de la familia, había heredado la propiedad de su tío abuelo Tobías, un hombre del que apenas se hablaba en reuniones familiares y cuyo nombre siempre venía acompañado de murmullos y miradas esquivas. La casa era imponente. Una construcción de piedra y madera que había resistido más de 100 años de tormentas, terremotos y el paso implacable del tiempo. Tenía 3 pisos, 14 habitaciones y un sótano que nadie había abierto en décadas. Eduardo llegó con su esposa Carmen, sus 3 hijos, Sebastián de 17 años, Lucía de 14 y el pequeño Mateo de apenas 8, y su anciana madre, doña Esperanza, una mujer de 82 años cuya mirada parecía atravesar el velo entre los mundos. Los primeros días fueron de exploración y asombro. Los niños corrían por los pasillos interminables, descubriendo habitaciones llenas de muebles cubiertos con sábanas blancas, bibliotecas con libros tan antiguos que se desmoronaban al tocarlos, y ventanas que ofrecían vistas imposibles del valle envuelto en bruma perpetua. Pero había algo en aquella casa. Una presencia. Un peso invisible que se sentía en cada rincón, como si las paredes mismas estuvieran observando, esperando. Doña Esperanza lo sintió desde el primer momento. Cuando cruzó el umbral de la puerta principal, se detuvo en seco, aferrándose al bastón con manos temblorosas. Carmen notó la palidez en el rostro de su suegra. «¿Qué sucede, mamá?», preguntó con preocupación. La anciana no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron el vestíbulo, deteniéndose en las escaleras que ascendían en espiral hacia la oscuridad del segundo piso. Finalmente, con voz apenas audible, murmuró: «Esta casa recuerda. Esta casa sabe». Eduardo rió nerviosamente, atribuyendo las palabras de su madre a la fatiga del viaje. Pero Carmen no pudo sacudirse la inquietud que esas palabras le causaron. La primera semana transcurrió sin incidentes mayores. Eduardo trabajaba desde casa en su oficina improvisada, Carmen organizaba los espacios y los niños exploraban los alrededores. Sebastián, el mayor, había encontrado un viejo diario en el ático, escrito en una letra temblorosa que apenas podía descifrar. Lucía pasaba horas en el jardín salvaje detrás de la casa, donde las flores crecían en patrones extraños, formando círculos y espirales que parecían deliberados. Y el pequeño Mateo había hecho un amigo imaginario, según decía, un niño de su edad que vivía en el sótano y que le contaba historias sobre la casa. Fue doña Esperanza quien encontró la primera señal. En el estudio del tío abuelo Tobías, detrás de una estantería que tuvo que apartar con esfuerzo sobrehumano para una mujer de su edad, descubrió una puerta oculta. No era grande, apenas 1 metro de alto, y estaba sellada con candados oxidados y cadenas que se desintegraban al tacto. Sobre la puerta, talladas en la madera oscura, había símbolos que doña Esperanza reconoció de inmediato. Su propia abuela se los había mostrado cuando era niña, advirtiéndole que nunca, bajo ninguna circunstancia, debía reproducirlos o invocarlos.
Eran sellos de protección. Pero también eran advertencias. Esa noche, durante la cena, doña Esperanza intentó hablar con Eduardo sobre lo que había encontrado. Pero su hijo, pragmático hasta la médula, desestimó sus preocupaciones. Mamá, son solo supersticiones de la época. El tío Tobías era un hombre extraño, todos lo sabemos. Probablemente guardaba algo de valor ahí y quería mantenerlo seguro. Pero doña Esperanza no se convenció. Esa noche, mientras todos dormían, bajó sigilosamente al estudio. Con una vela en mano, se arrodilló frente a la pequeña puerta y presionó su oído contra la madera. Escuchó. Y lo que oyó hizo que su sangre se congelara. Había algo respirando del otro lado. Pero antes de continuar con esta historia que los mantendrá al borde de sus asientos, necesito pedirles un favor, queridos amigos de lo inexplicable. Si están disfrutando de este relato, si sienten ese escalofrío recorriéndoles la espalda, les ruego que presionen el botón de suscripción. Únanse a esta comunidad de buscadores de verdades ocultas. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los misterios que comparto con ustedes. Y si esta historia les está erizando la piel, dejen ese pulgar arriba. Créanme, van a necesitar el apoyo de esta comunidad cuando descubran lo que sucedió después. Ahora, regresemos a aquella casa maldita en el valle. Las señales. Los acontecimientos comenzaron a acelerarse durante la segunda semana. Pequeñas cosas al principio. Objetos que cambiaban de lugar. Puertas que se abrían solas en mitad de la noche. Susurros que parecían venir de las paredes. Carmen encontró sus joyas esparcidas sobre la cama en un patrón circular perfecto. Sebastián juró haber visto sombras moverse en los pasillos cuando no había nadie más despierto. Lucía despertaba con tierra bajo las uñas, aunque no recordaba haber salido de su habitación. Pero fue Mateo quien más preocupaba a todos. El niño pasaba horas hablando solo en su habitación, manteniendo conversaciones completas con su amigo imaginario del sótano. Carmen, al escuchar desde el pasillo, quedó perturbada por la naturaleza de esas conversaciones. Mateo no hablaba con la fantasía inocente de un niño de 8 años. Hablaba con conocimiento, usando palabras que no debería conocer, haciendo preguntas sobre la muerte, sobre lo que viene después, sobre pactos y promesas. Una tarde, Carmen entró a la habitación de Mateo sin avisar. El niño estaba sentado en el suelo, dibujando. Pero no eran los dibujos típicos de un niño. Eran los mismos símbolos que doña Esperanza había visto en la puerta sellada. Círculos dentro de círculos, líneas que se intersecaban en ángulos imposibles, figuras que parecían vibrar ante la vista. Mateo, ¿dónde aprendiste eso?, preguntó Carmen, intentando mantener la calma. El niño levantó la vista con una sonrisa inquietante. Mi amigo me enseñó. Dice que son las llaves. Dice que pronto vamos a necesitarlas. Esa noche, Carmen insistió en hablar con Eduardo. Le mostró los dibujos, le contó sobre las conversaciones de Mateo, le suplicó que tomara en serio las advertencias de doña Esperanza. Eduardo, finalmente, accedió a revisar el estudio del tío Tobías. Lo que encontraron allí cambiaría todo. Detrás de la pequeña puerta sellada, Eduardo y Carmen descubrieron una habitación oculta. No era grande, quizás 3 metros cuadrados, pero sus paredes estaban completamente cubiertas con escrituras. Miles de palabras garabateadas en tinta negra, roja y lo que parecía ser sangre seca. El tío Tobías había documentado algo. Un descubrimiento. Una revelación. O quizás una confesión. Eduardo comenzó a leer en voz alta, iluminando las paredes con su linterna. Las palabras formaban entradas de diario, fechadas desde 1952 hasta 1986, justo un año antes de su muerte. Los primeros años hablaban de experimentos, de intentos por contactar algo al otro lado. Tobías había estado obsesionado con la muerte de su esposa e hija en un accidente automovilístico en 1951, y había dedicado su vida a encontrar una forma de traerlas de vuelta. Pero las entradas se volvían más erráticas con los años. Tobías escribía sobre voces que lo llamaban desde el valle, sobre sombras que lo visitaban por las noches, sobre un pacto que había hecho sin entender completamente sus términos. En 1965, escribió: Hoy vi a mi hija en el jardín. Tenía la misma edad que cuando murió. Me sonrió y me dijo que me esperaba. Pero cuando intenté acercarme, se desvaneció como humo. Cada vez están más cerca. Cada vez son más reales.
Las entradas finales eran las más perturbadoras. En 1985, Tobías escribió: «He cometido un error terrible. El pacto no era solo conmigo. Abarca a toda la línea de sangre. La casa es el ancla. Mientras la casa permanezca, ellos permanecerán. Y cuando llegue el momento, cuando se cumpla el ciclo, vendrán a cobrar lo que se les debe. Todos los que lleven mi sangre. Todos los que habiten estas paredes». La última entrada, fechada en septiembre de 1986, simplemente decía: «Es esta noche. Vienen por mí. Si alguien de la familia lee esto, sellen la casa. Quémenla. Nunca dejen que nadie viva aquí. Pero sé que no lo harán. La casa no lo permitirá. La casa siempre gana». Eduardo dejó de leer. Sus manos temblaban. Carmen estaba pálida, con lágrimas rodando por sus mejillas. Se miraron en silencio, y en ese momento, ambos comprendieron la verdad aterradora. No habían elegido mudarse a esa casa. La casa los había llamado. La casa los había estado esperando. Corrieron escaleras arriba, buscando a Doña Esperanza. La encontraron en su habitación, sentada en una mecedora, mirando por la ventana hacia el valle envuelto en niebla. No se sorprendió cuando le contaron lo que habían descubierto. Simplemente asintió, como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. «Ahora escuchen con atención», dijo la anciana con voz firme, «porque lo que les voy a contar es el único secreto que puede salvarnos. Es el mismo secreto que mi abuela me contó cuando yo era joven, el secreto que ha protegido a nuestra familia durante generaciones. Pero primero, deben entender algo. Tobías no fue el primero. Este pacto, esta maldición, se remonta mucho más atrás. Hasta nuestro ancestro más lejano, hasta el origen mismo de nuestra línea de sangre. El origen de la maldición». Doña Esperanza les contó una historia que parecía sacada de las leyendas más oscuras. En el año 1643, durante la época colonial, un antepasado de la familia Mendoza llamado Rodrigo de Mendoza había llegado a estas tierras como conquistador. Era un hombre ambicioso, cruel, obsesionado con el oro y el poder. En su búsqueda de riquezas, había saqueado pueblos indígenas, profanado lugares sagrados y cometido atrocidades que la historia prefería olvidar. Pero en este valle, Rodrigo encontró algo que no esperaba. Una comunidad que practicaba antiguas tradiciones, que conocía secretos sobre la vida y la muerte que los conquistadores consideraban brujería. Rodrigo, en su arrogancia, exigió que le revelaran estos secretos. Cuando se negaron, ordenó la masacre de todo el pueblo. Hombres, mujeres, niños. Nadie fue perdonado. O al menos eso creía Rodrigo. La última en morir fue la chamán del pueblo, una mujer anciana llamada Xochitl. Mientras agonizaba, con la sangre de su pueblo empapando la tierra, pronunció una maldición. Rodrigo y todos sus descendientes cargarían con el peso de su crimen. En cada generación, la muerte vendría a reclamar su deuda. Y cuando llegara el momento, cuando la línea estuviera a punto de extinguirse, todos morirían juntos, tal como el pueblo había muerto junto. Pero Xochitl, continuó Doña Esperanza, también dejó una salida. Un secreto escondido en su última palabra. Un acto de compasión que desafía toda lógica, considerando lo que Rodrigo había hecho. Ella sabía que los descendientes no eran culpables de los crímenes de su ancestro. Así que dejó una llave. Una forma de romper el ciclo. Pero esa llave requiere sacrificio. Requiere fe absoluta. Y requiere que toda la familia actúe como una. Eduardo la interrumpió, incrédulo. «Mamá, ¿estás diciendo que creemos en maldiciones? ¿Que aceptemos que vamos a morir por algo que hizo un hombre hace casi 400 años?» Doña Esperanza lo miró con una tristeza profunda. «Eduardo, hijo mío, ya has visto los símbolos. Has leído las palabras de Tobías. Has sentido la presencia en esta casa. La pregunta no es si crees. La pregunta es si estás dispuesto a hacer lo necesario para salvar a tu familia». Antes de que Eduardo pudiera responder, las luces de la casa se apagaron. Todas al mismo tiempo. La oscuridad que los envolvió era absoluta, antinatural. No era simplemente la ausencia de luz. Era una oscuridad que tenía peso, que presionaba contra la piel, que susurraba en idiomas olvidados. Y entonces escucharon los pasos. Venían desde abajo. Desde el sótano. Lentos, deliberados, subiendo las escaleras. 1, 2, 3, 4.
El sonido reverberaba por toda la casa, imposiblemente fuerte. Carmen gritó, buscando a sus hijos. Sebastián y Lucía corrieron hacia la habitación de doña Esperanza. Pero Mateo no estaba. Mateo había bajado al sótano. Eduardo corrió escaleras abajo en la oscuridad, con Carmen detrás, llamando desesperadamente a su hijo. Doña Esperanza les gritó que se detuvieran, pero era demasiado tarde. Cuando llegaron al sótano, encontraron a Mateo parado en el centro de la habitación, rodeado de velas que se habían encendido solas. El niño no estaba solo. Había figuras, sombras con forma humana, docenas de ellas, rodeando a Mateo. Y entre ellas, Eduardo reconoció rostros. El tío Tobías. Otros parientes que había visto solo en fotografías antiguas. Todos los Mendoza que habían muerto en esta casa. Todos los que habían sucumbido al pacto. La voz que habló no salió de ninguna boca en particular. Era un coro, una amalgama de todos esos espíritus hablando al unísono. El ciclo se completa. El pago se exige. Sangre por sangre. Muerte por muerte. Así como nosotros caímos, así caerán ustedes. Mateo se volvió hacia sus padres. Había lágrimas en sus ojos, pero cuando habló, la voz no era la suya. Papá, mamá. Mi amigo dice que es hora. Dice que duele solo un momento. Dice que después estaremos todos juntos. Para siempre. Fue en ese momento de absoluta desesperación cuando doña Esperanza apareció en las escaleras del sótano. La anciana descendió lentamente, apoyándose en su bastón, pero en su rostro había una determinación que Eduardo nunca había visto. En su otra mano llevaba algo. Un objeto envuelto en tela roja. Alto, ordenó con voz que resonó con autoridad ancestral. Las sombras se detuvieron. Incluso en su forma inmaterial, parecían vacilantes. Todavía no han ganado. El pacto tiene términos. Y esos términos incluyen la posibilidad de redención. Doña Esperanza desenvolvió el objeto. Era un cuchillo antiguo, con mango de obsidiana y una hoja que brillaba con luz propia. Este cuchillo perteneció a Xóchitl. Ha pasado de generación en generación en nuestra familia, escondido, protegido, esperando este momento. Porque Xóchitl sabía que llegaría el día en que el ciclo intentaría completarse. Y en su compasión infinita, nos dio la herramienta para romperlo. El secreto, continuó doña Esperanza, alzando el cuchillo, no es un ritual complejo. No son palabras mágicas ni sacrificios de sangre. El secreto es el perdón. El secreto es reconocer el dolor que causamos, sentir verdaderamente el peso de ese dolor, y estar dispuestos a dar algo de nosotros mismos para enmendarlo. El acto de redención. Las sombras comenzaron a agitarse, murmurando en voces que se superponían como olas rompiendo contra las rocas. Doña Esperanza levantó la mano libre, exigiendo silencio. Escuchen bien, dijo dirigiéndose a los espíritus, porque voy a ofrecer lo que Rodrigo de Mendoza nunca ofreció. Voy a darles lo que Xóchitl dejó como condición para la redención. Voy a dar mi vida voluntariamente, no como pago de una deuda, sino como reconocimiento del dolor causado. No, gritó Eduardo, corriendo hacia su madre. Pero una fuerza invisible lo detuvo a medio camino. Carmen sollozaba, intentando llegar hasta doña Esperanza. Sebastián y Lucía, que habían seguido a su abuela al sótano, estaban paralizados de terror. Doña Esperanza se volvió hacia su familia con una sonrisa serena. Mis amores, mi hermosa familia, no lloren por mí. He vivido una vida larga y plena. He visto crecer a mis hijos, he conocido a mis nietos. He amado y he sido amada. Pero más importante aún, llevo en mi corazón el conocimiento de lo que realmente importa. Y lo que importa es que ustedes vivan. Que tengan la oportunidad que a tantos Mendoza antes que ustedes les fue negada. La anciana se volvió hacia las sombras, específicamente hacia una que parecía más definida que las demás. Una figura de mujer, anciana también, que Eduardo intuyó era Xóchitl misma. Te pido perdón, dijo doña Esperanza con voz quebrada por la emoción. No por mí. Yo no cometí los crímenes. Pero llevo la sangre del hombre que destruyó tu pueblo. Y en nombre de todos los Mendoza, en nombre de Rodrigo, te pido perdón por el dolor, por la pérdida, por las vidas que fueron arrancadas injustamente. No tengo el derecho de pedírtelo. No tengo el derecho de esperar tu compasión. Pero te ofrezco lo único que puedo dar. Mi propia vida, dada libremente, como símbolo de que reconocemos el mal que se hizo.
El sótano quedó en silencio absoluto. Las velas parpadearon. Incluso el aire pareció detenerse. Entonces, la figura de Xóchitl se movió. Caminó lentamente hacia doña Esperanza. Cuando estuvo frente a ella, extendió una mano inmaterial y la posó sobre el corazón de la anciana. Cuando habló, su voz era como el viento entre los árboles. Has comprendido lo que ningún Mendoza antes que tú comprendió. No busco venganza eterna. Busco reconocimiento. Busco que el dolor de mi pueblo no sea olvidado. Y más que nada, busco paz. Tu sacrificio es valiente, anciana. Pero no es tu vida lo que necesito. Doña Esperanza parpadeó, confundida. Entonces, ¿qué pides? Pido, respondió Xóchitl, que vivan recordando. Que cuenten esta historia a sus hijos, y ellos a los suyos. Que el nombre de mi pueblo no se pierda en el olvido. Que cuando miren este valle, recuerden que aquí hubo vida, amor, tradición. Que no fuimos solo víctimas sin nombre, sino personas con historia, con sueños, con derecho a ser recordados. Ese es el verdadero secreto, el verdadero pago. La memoria. El reconocimiento. La humanidad. El cuchillo en la mano de doña Esperanza comenzó a brillar con intensidad cegadora. La anciana lo comprendió entonces. Lo que Xóchitl había dejado no era un arma para derramar sangre. Era un símbolo. Una llave para abrir no puertas físicas, sino puertas en el corazón. Puertas hacia la empatía, hacia el reconocimiento de la humanidad compartida que trasciende el tiempo y la muerte. Lo juro, dijo doña Esperanza con voz firme. Lo juramos todos. Se volvió hacia su familia. ¿Lo juran? ¿Juran recordar? ¿Juran contar esta historia? ¿Juran que el pueblo de Xóchitl no será olvidado? Uno por uno, con voces temblorosas pero sinceras, cada miembro de la familia Mendoza hizo el juramento. Eduardo, Carmen, Sebastián, Lucía, y finalmente, Mateo, con su propia voz de niño, libre de la presencia que lo había poseído. El momento en que el pequeño Mateo pronunció su juramento, el sótano se llenó de luz. No era la luz artificial de las bombillas. Era una luz dorada, cálida, como la del amanecer. Las sombras no desaparecieron violentamente. Simplemente se desvanecieron, como la niebla ante el sol. Pero antes de irse completamente, Xóchitl habló una última vez. El pacto está roto. El ciclo está completo. Vayan en paz, familia Mendoza. Y recuerden siempre que la muerte no es el final, pero el olvido sí lo es. Epílogo. Después de la tormenta. Cuando las luces de la casa volvieron a encenderse, la familia Mendoza se encontró en el sótano, abrazados, llorando, pero vivos. La presencia opresiva que había llenado la casa desde su llegada había desaparecido. El aire era diferente. Más ligero. Como si un peso de siglos hubiera sido finalmente levantado. Pasaron esa noche juntos en la sala, nadie quería dormir solo. Hablaron hasta el amanecer, compartiendo sus experiencias, sus miedos, procesando juntos lo que habían vivido. Doña Esperanza les contó más sobre la historia de la familia, sobre los indicios que había visto a lo largo de su vida, sobre las advertencias que le habían dado y que ella, en su juventud, había desestimado como superstición. A la mañana siguiente, Eduardo tomó una decisión. No quemarían la casa, como Tobías había sugerido. En cambio, la convertirían en algo significativo. Un memorial. Con la ayuda de historiadores y antropólogos, comenzaron a investigar la historia del pueblo de Xóchitl. Descubrieron que había sido conocido como Tlaltepetl y que antes de la masacre, había sido un centro de conocimiento y curación reconocido en toda la región. Los Mendoza transformaron la casa en un museo y centro cultural dedicado a preservar la memoria de Tlaltepetl y de otros pueblos indígenas de la región cuyas historias habían sido borradas por la conquista. La habitación oculta donde Tobías había escrito sus confesiones se convirtió en una sala de exhibición, donde sus palabras servían como testimonio del costo del olvido y la importancia del reconocimiento. Con el tiempo, el Valle de San Cristóbal se convirtió en un lugar de peregrinación para descendientes de pueblos indígenas, para historiadores, para aquellos que buscaban entender y honrar el pasado. La familia Mendoza se convirtió en guardiana de estas historias, asegurándose de que cada visitante comprendiera la lección fundamental que Xóchitl les había enseñado. Sebastián, cuando creció, se convirtió en antropólogo especializado en culturas precolombinas. Lucía se dedicó a la educación, enseñando historia con énfasis en las voces que tradicionalmente habían sido silenciadas. Mateo, quien nunca olvidó su experiencia,
se convirtió en escritor, documentando historias de familias que, como la suya, habían descubierto verdades incómodas sobre su pasado y habían elegido confrontarlas en lugar de huir. Doña Esperanza vivió otros 15 años después de aquella noche. Pasó sus días como guía en el museo, contando la historia a quien quisiera escucharla. Nunca se cansó de repetirla, porque sabía que cada vez que la contaba, cumplía el juramento. Cada vez que alguien escuchaba y recordaba, el pueblo de Xóchitl vivía de nuevo. Cuando finalmente falleció en paz, rodeada de su familia, sus últimas palabras fueron: recuerden. Siempre recuerden. Esa es la verdadera inmortalidad. La casa en el Valle de San Cristóbal sigue en pie hasta el día de hoy. Ya no es un lugar de terror, sino de reflexión. Los visitantes hablan de una sensación de paz que los envuelve cuando caminan por sus pasillos. Algunos juran haber visto figuras en los jardines, especialmente al atardecer, pero no son presencias amenazantes. Son recordatorios. Son testigos silenciosos de que la memoria tiene poder. De que reconocer el pasado, por doloroso que sea, es el primer paso hacia la verdadera redención. El cuchillo de obsidiana de Xóchitl permanece en una vitrina especial en el museo, un recordatorio de que las herramientas más poderosas no son las que derramamos sangre, sino las que abren corazones. Y la reflexión final. Queridos amigos de lo inexplicable, termina esta historia que me ha acompañado durante semanas. Una historia sobre maldiciones y redención, sobre el peso del pasado y el poder de la memoria, sobre cómo a veces el secreto que nos salva no es un hechizo o un ritual, sino algo mucho más simple y profundo, la capacidad de reconocer nuestros errores, de sentir verdaderamente el dolor que causamos, y de comprometernos a recordar y honrar a aquellos que fueron injustamente olvidados. Pero ahora quiero que se detengan un momento y reflexionen conmigo. Imaginen que ustedes estuvieran en el lugar de la familia Mendoza. Imaginen que descubrieran que su propia línea de sangre carga con el peso de una injusticia ancestral. Que las acciones de alguien que vivió siglos antes ahora amenazan a todos los que aman. ¿Qué harían? ¿Huirían? ¿Enfrentarían el pasado? ¿Estarían dispuestos a hacer el sacrificio que fuera necesario para salvar a su familia? Y más importante aún, ¿creen que la redención es posible? ¿Creen que podemos romper los ciclos de violencia y dolor que a veces se transmiten de generación en generación? ¿O estamos condenados a repetir los errores del pasado una y otra vez? Me encantaría conocer sus pensamientos. Dejen un comentario aquí abajo compartiendo qué harían ustedes en una situación similar. ¿Han sentido alguna vez el peso de secretos familiares? ¿Han descubierto verdades incómodas sobre su propia historia? Cuéntenme sus experiencias. Este espacio es para todos nosotros, buscadores de verdades ocultas, narradores de historias que desafían lo explicable. Y recuerden, queridos amigos, que a veces los monstruos más aterradores no son los que acechan en la oscuridad, sino los que llevamos en nuestra propia historia. Pero también recuerden que tenemos el poder de enfrentarlos, de transformarlos, de convertir las historias de horror en historias de redención. Hasta la próxima vez que nos encontremos en la oscuridad. Duerman bien. Si pueden,